9 de diciembre de 1985. Los ojos del mundo estaban atentos a lo que ocurría en Argentina. El histórico juicio a las juntas llegaba a su fin con la lectura del doctor Arlanian de la sentencia para los acusados. Declárase abierto el acto a fin de dar lectura de la parte dispositiva y del considerando que la precede de la sentencia que el tribunal acaba de suscribir. Fue la primera vez que un país juzgó a sus dictadores en un tribunal civil, un hito a nivel global. Y sin embargo, 40 años después, el mismo juez que leyó las condenas tiene una consideración muy distinta de la justicia argentina. Insatisfacción popular, falta de eficacia en la resolución de los conflictos, tiene debilidades múltiples. La justicia es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Pero ¿qué pasa cuando la ciudadanía la percibe como lejana, parcial o ineficaz? ¿Qué factores erosionan su credibilidad? Y lo más importante, ¿qué se puede hacer para fortalecer su legitimidad? Soy Julio Perotti y esto es Manual para Transformar Argentina, un podcast colaborativo de Cadena 3 y CIPEC rumbo a sus 25 años. Cadena 3 Podcast. Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional. Yo creo que el advenimiento de la democracia, el gobierno del doctor Alfonsín y lo que él hizo para revisar un pasado ominoso, un pasado terrible, significó una apuesta muy fuerte a un fortalecimiento enorme de la idea de justicia, por un lado, y un fortalecimiento del funcionamiento del aparato judicial, del sistema judicial nuestro. Quien habla es el doctor León Arlanian. Fue juez de la Cámara del Crimen, juez de la Cámara Federal de la Nación, ministro de Justicia de la Nación y ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires en 2 oportunidades. El doctor Arlanian dedicó toda su vida a la justicia, pero el juicio a las juntas que recordamos al inicio de este podcast guarda un lugar especial en su memoria. Eso fue un mérito enorme, y ese mérito fue, más allá del gobierno del doctor Alfonsín, por cierto, de un humilde poder del Estado, de la cericeta del Estado, del Poder Judicial. Así que ha salido enormemente fortalecido, enormemente legitimado y recuperando la confianza social. Décadas más tarde, y casi que no hace falta aclararlo, la situación es muy distinta. Bueno, mi nombre es Martín Bomer, soy profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Torcuato Di Tella. Soy abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires y tengo una maestría y un doctorado de la Universidad de Yale. Martín Bomer es también investigador principal de CIPEC. ¿Por qué es crucial la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado? En general en las instituciones del Estado, porque la forma en que el Estado quiere que obedezcamos las normas que nos imponemos en democracia es que lo hagamos por nuestra propia convicción, digamos. Obviamente hay cosas que a nosotros no nos gustan de las leyes, pero tenemos que obedecerlas igual para básicamente convivir en sociedad. Y si no confiamos en que el Estado hace lo mejor posible para decidir la forma en que todos convivimos, bueno, tendemos a no obedecer. Y entonces las cosas se complican. Martín, en este caso es crucial la confianza en el Poder Judicial, uno imagina, ¿no? En el Poder Judicial es particularmente crucial porque el Poder Judicial solamente actúa si la gente va a pedirle que actúe. El Poder Legislativo dicta leyes solo, el Poder Ejecutivo dicta reglamentos solo, pero si nosotros no vamos al Poder Judicial a pedirle que eche a nuestro inquilino o me divorcie o las cosas que le pedimos al Poder Judicial, el Poder Judicial no funciona.
En ese sentido, el doctor Arlanian va un paso más allá. El mal funcionamiento del Poder Judicial no afecta solo a la justicia, sino al Estado en su conjunto. Debilita el sistema de equilibrio y de controles del Estado en el sentido de que de la función que cumple el Poder Judicial y que es el check and balance que tiene como sistema base una república, que es que un poder, la división, la tripartición del poder en tres ramas significa o posibilita un control recíproco entre cada una de ellas. Y esto que se desarrolló mucho en el derecho americano desde la época de la Constitución, para nosotros también tiene bastante sentido y es reciente si no se ejerce esta función por falta de capacidad. Y atención a este dato, a fines del 2024, el índice de confianza en la justicia elaborado por el Foro de Estudios para la Administración de Justicia y la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella arrojó que el 58% de los argentinos confía poco en la honestidad y honradez del Poder Judicial. Consultado por la capacidad y eficiencia de la justicia, el 60% de los encuestados dijo confiar poco y el 27% dijo que directamente no confía nada. Martín Bomer, director fundador del área de justicia de CIPEC, entiende los motivos detrás del desencanto. Y sí, claramente. La lentitud de la justicia es una de las causas por las cuales se mina la confianza en las instituciones judiciales y si la gente tiene que esperar, 3, 4 años, 6 años para resolver un conflicto, se cansa o no va y lo resuelve de otra manera. Martín, ¿y cómo impactan en este caso escándalos, comportamientos inapropiados que uno observa de jueces o de agentes que trabajan con la justicia como los abogados en la percepción que se tiene respecto de todo el sistema judicial? Bueno, horriblemente mal, porque la idea es justamente que nosotros entreguemos en las manos de nuestros abogados, abogadas, jueces o juezas las cosas más importantes de nuestra vida. Y si no confiamos en esa gente que van a hacer lo que tienen que hacer, lo que se debe hacer conforme a la ley, bueno, no vamos a buscar en ellos la solución y buscamos en otros. La idea general de Estado es que es un instrumento colectivo para la coordinación, ¿no? Para vivir en común. Y eso se hace a través de la ley. Y si nosotros no creemos que vamos a usar la ley cuando tenemos justamente un conflicto, ¿para qué hacemos todo el lío que hacemos para crear leyes? El doctor Arlanian también reconoce que la desconfianza de la sociedad en la justicia está justificada. Más aún cuando la ciudadanía ve desde hace décadas las complejas relaciones que se tejen con los gobiernos de turno, particularmente a la hora de designar funcionarios. Siempre, antes se negociaba entre senadores y el Poder Ejecutivo, cuando a partir de la Constitución reformada de 1994, la creación del Consejo de la Magistratura, ya la discusión empezó a complejizarse porque, bueno, hay muchos protagonistas, está de por medio un órgano que exclusivamente tiene la finalidad de hacer la selección de los magistrados, y estas cosas tienen una complejidad. Doctor, también es cierto, hemos visto muchos casos donde en los concursos quien sale primero no resulta elegido para el cargo, sino que quizás sea el tercero, el cuarto y el quinto, por ahí cuestiones de favoritismo político, ¿no? Bueno, ahí hay un problema en el funcionamiento, yo creo, del Consejo de la Magistratura en cuanto al puntaje que el Consejo concede a los candidatos, computando de una manera tal vez exagerada el resultado de la entrevista. Porque esto está compuesto por un examen que tienen que aprobar y muchos de ellos, como bien lo señala, se han preparado, están muy capacitados, han logrado una nota altísima en el examen, son los primeros después de esa etapa. Pero cuando van a una entrevista, la entrevista a veces tiene resultados milagrosos, en el sentido de darle un impulso al candidato que lo lleva del último lugar al primero, y eso no es bueno, no conviene y deslegitima en alguna medida el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. En los últimos años,
el mencionado Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema y los tribunales de Comodoro Pi han ocupado un lugar preponderante en la agenda mediática. Los argentinos conocemos los rostros de los jueces y criticamos su accionar. Y ante semejante visibilidad, Martín Bomer es muy crítico con quienes hoy forman parte del Poder Judicial. Se han hecho muy visibles para bien o para mal. Entonces, ellos que justamente son los más visibles y los más públicos, son los primeros que deberían dar el ejemplo, cosa que no está sucediendo. Planteado en términos ideales o hipotéticos, ¿no? ¿Cuáles serían las medidas que vos sugerirías para fortalecer esa legitimidad del Poder Judicial y, por ende, el impacto que tiene sobre todo el sistema político en su conjunto? Mira, no es muy ideal la cosa, es que cada una de las instituciones tiene que hacer lo que tienen que hacer. Las facultades de Derecho deberían enseñar a los futuros abogados y jueces a hacer lo que tienen que hacer, cosa que no hacen. Los colegios de abogados deberían hacer funcionar sus tribunales de disciplina para echar de la profesión a la gente que no cumple con las reglas, cosa que no hacen. Y los consejos de la magistratura, examinar, formar a los futuros jueces y juezas, cosa que no hacen, para que hagan lo que tienen que hacer. Es que las profesiones que tienen que ocuparse de que cumplamos con las normas, ellas mismas no están cumpliendo con las normas que regulan su profesión. Y el impacto es brutal, porque entonces cualquiera puede hacer cualquier cosa sin tener ninguna consecuencia. Sin justicia no hay democracia que se sostenga. Si el Poder Judicial no es confiable, si quienes deben garantizar el cumplimiento de la ley no la respetan, el pacto social se quiebra. A 40 años del juicio de las juntas, el desafío es recuperar la confianza ciudadana y garantizar un Poder Judicial que esté a la altura de la sociedad a la que debe servir. Cadena 3 Podcast. Fue un capítulo más del Manual para Transformar Argentina, el podcast colaborativo de Cadena 3 y CIPEC rumbo a sus 25 años. Soy Julio Perotti y le agradezco en nombre mío y del equipo de producción de Cadena 3, con Agustín González y Camilo Osorio, y el área de comunicación de CIPEC. Los esperamos en el próximo episodio. Podés escuchar más contenidos como este en la aplicación y en el sitio web de Cadena 3, en nuestro canal de YouTube o en tu plataforma de audio favorita.